Hoy estaremos hablando sobre los ciudadanos y la igualdad de condiciones. Entonces, iniciamos con algo que nos dice Pericles, el griego, que dio inicio con lo que nosotros conocemos como democracia, que en un momento pues fue evolucionando, pero sin embargo vamos a tener en cuenta lo que Pericles nos dice desde un momento de la antigüedad griega. Entonces nos dice, el Estado democrático debe aplicarse a servir a la mayoría y procurar a todos la igualdad delante de la ley. Debe al mismo tiempo protegerse contra el egoísmo y proteger al individuo contra la arbitrariedad del maldito Estado. Esto es lo que nos afirma Pericles, y desde esta postura nosotros vamos entonces a entender realmente cuáles son las disposiciones que debemos nosotros trabajar frente a la temática de hoy. Entonces, primero vemos aquí que estamos trabajando directamente la postura filosófica también y política de Pericles. Entonces, primero, entendiendo el gobierno democrático de Atenas, nos dice entonces, los ciudadanos tienen igualdad de derechos en las disensiones privadas y se toma en cuenta el renombre de cada uno en las cosas públicas. Siguiente aspecto, obediencia a la ley para beneficiar a la ciudad. Y tercero, derechos de los extranjeros para visitar la ciudad y no ser expulsados. Aquí vemos algunas de las características que tenía Pericles en la antigüedad, donde se tenían en cuenta aspectos específicos que trabajaban o que se tenían en cuenta para todos aquellos que eran considerados ciudadanos. Esto desde la antigüedad. Entonces vemos que hay una aparición, ¿sí? Una aparición de la igualdad, una aparición de la ciudadanía, una aparición de los derechos frente a los aspectos políticos y públicos que de una u otra manera pues buscaban beneficiar a la sociedad existente en ese momento en la antigua Grecia. Desde esos aspectos, entonces vemos que los ciudadanos tienen un aspecto importante en la dirección y en el manejo y en este caso en el gobierno, ¿sí? En el gobierno. Recuerden que la Grecia antigua, nosotros estamos ubicándonos dentro de una ciudad-estado o polis. Eso ya lo habíamos visto nosotros en clase de historia. Y en este caso, entonces vemos algunas características. Dice en este caso, frente a la imagen que se está observando, entonces el orador exponía sus ideas desde una tribuna. Todos los ciudadanos podían hacer uso de la palabra. El tiempo para hablar lo marcaba un reloj de agua llamado clepsidra. Y los proyectos se votaban a mano alzada. Aquí vemos la participación de los ciudadanos frente a esa toma de decisiones, frente a esa oportunidad que se les daba. Quizás, como habíamos analizado ya en anteriores sesiones, no aplicaba, ¿sí?, para todas las personas que vivían en Grecia. Sin embargo, pues tenemos en cuenta en este caso los inicios de esa participación, y donde los ciudadanos como tal comienzan a tener derechos pero también deberes. Entonces, desde esas condiciones de igualdad de los ciudadanos, vamos aquí ya a transportarnos ya directamente al caso colombiano. Vimos apenas el caso
de la antigua Grecia, de donde los ciudadanos pues tenían derechos, donde se les daba la oportunidad, pero quizás no en términos de igualdad, porque como habíamos anteriormente analizado en otras sesiones, pues habían ciertos tipos de restricciones para las mujeres, para los extranjeros en participar políticamente, ¿cierto? Ya en el caso colombiano, en la actualidad, desde la Constitución de 1991 también, nosotros vamos a encontrar en el artículo 13 y en el artículo 43 aspectos muy importantes sobre la igualdad, donde se deja de lado cualquier tipo de discriminación. Entonces vamos a leerlos juntos. Artículo 13, que nos dice: todas las personas nacen libres e iguales ante la ley. Recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. Ya en el artículo 43 entonces aparece: la mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades. La mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación. Entonces desde aquí, para resaltar y tener en cuenta, todos nacemos ¿qué? Libres e iguales ante la ley. No podremos de ninguna manera aceptar ningún tipo de discriminación, entonces por razones de qué: sexo, raza, origen nacional, familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica, y ya teniendo en cuenta también el género. Condición. Recuerde que estamos nosotros hablando sobre esas condiciones de igualdad que tenemos como ciudadanos. Entonces, anteriormente lo vimos desde nuestra constitución política, las bases de las condiciones de igualdad para los ciudadanos. Y aquí entonces lo retomamos ya desde los derechos humanos, desde esa Carta Universal. Entonces aquí encontramos, primero, derechos humanos son derechos elementales que deben reconocerse a todos los seres humanos, y esto implica en cualquier lugar del mundo. Derechos humanos se fundan en valores morales, trabajan esencialmente que la libertad, la igualdad y la solidaridad. Y en este caso pues nosotros estamos trabajando sobre esas condiciones de igualdad. La libertad entonces es la base de ¿qué? De los derechos civiles y políticos. La igualdad es la base de los derechos económicos, sociales y culturales, y la solidaridad es la base de los derechos llamados de tercera generación, a la paz, a un desarrollo sostenible, a un medio ambiente favorable, a la vida, etc. Entonces, si nos damos cuenta, esas condiciones de igualdad están instauradas no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Aquí entonces específicamente desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 7, entonces también se nos dice que todos son iguales ante la ley. Si recordamos entonces, el artículo 13 de nuestra Constitución también nos dice que todos somos iguales absolutamente ante la ley. No debemos entonces tener o admitir ningún tipo de discriminación. Entonces, si seguimos aquí con el artículo 7, basados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, entonces todos son iguales ante la ley.
y tiene sin distinción derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación. Entonces, si nos damos cuenta, esas condiciones de igualdad son la base, ¿sí? O deben ser la base de toda relación que se dé entre los individuos en medio de una sociedad, ¿sí? En medio de un país, teniendo en cuenta que hay unas leyes que establecen, ¿sí? O que están establecidas y determinadas para protegernos, ¿sí? Sin importar las condiciones políticas, económicas, raciales, ideológicas o de género que podamos nosotros identificar. Ahora, aquí entonces hay algunas reflexiones basadas en estas imágenes que quiero que tengamos en cuenta. Entonces aquí, primer caso dice, teniendo en cuenta que es usted vegetariano, le hemos asignado como abogado defensor este melón. Entonces dirán ustedes, bueno, profe, pero esto qué tiene que ver con lo que estamos hablando con los ciudadanos y las condiciones de igualdad que deben tener. Entonces aquí vemos algo muy sarcástico, ¿sí? Donde se identifica la diferencia por parte, en este caso, de aquello que la persona cree de acuerdo a sus costumbres o hábitos alimenticios, y donde de una u otra manera entonces se hace burla de lo que es una persona y no se le da el lugar y las condiciones de justicia que se deben tener frente a una problemática, en este caso que se ve. Entonces, donde un ciudadano se le debe proteger los derechos y asimismo asegurar que se le proteja como tal esa oportunidad de defenderse. Aquí el segundo entonces dice, lo siento, a mis clientes no les gusta el color de su corbata. Entonces también es una forma sarcástica de mirar la desigualdad y la discriminación racial, donde se nota que más allá de lo evidente, ¿sí? Más allá de lo que vemos nosotros, que sabemos que no todos somos iguales, que tenemos diferencias, no solamente frente a las condiciones físicas o raciales que podamos tener, sino también en cuanto a la forma en que pensamos. Y en estos dos casos pues vemos simplemente ese tipo de discriminación, o en este caso de ver la diferencia como un obstáculo para cumplir la ley, para defender o aplicar los derechos que se tienen como ciudadanos. Entonces, aquí vemos igualdad de los derechos humanos en la actualidad. Todos nosotros debemos recordar y asegurarnos del cumplimiento de estos derechos humanos. Entonces, nadie puede atentar, lesionar o destruir los derechos humanos. Esto quiere decir que las personas y los gobiernos deben regirse por el respeto a los derechos humanos. Las leyes dictadas no pueden ser contrarias a estos, y las políticas económicas y sociales que se implementan tampoco. Entonces, ante todo, en cualquier lugar del mundo se debe buscar que la dignidad y la justicia para todo ser humano. Aquí pues en la segunda imagen que se ve, vemos a población afro, ¿sí? Población afrodescendiente, totalmente sumida, ¿sí? A un tipo de discriminación y de problemática donde no se le permite actuar con libertad, sino que está sometida de una manera injusta a unas leyes de un estado o de un país específico, en este caso relativamente
desde el continente africano. Aquí entonces ya comenzamos nosotros a manejar desde el aspecto democrático esos principios importantes para todo ciudadano. Entonces el principio de igualdad debe estar desde el aspecto político, desde el aspecto educativo, desde el económico, social y religioso. Bajo ninguna circunstancia se debe negar la oportunidad a cualquier individuo de que se desarrolle en cualquiera de estos ámbitos que he nombrado anteriormente con total libertad. Entonces debe haber igualdad en lo religioso, sin importar el tipo de creencia que tenga, debo ser respetado, ¿sí? Al igual que las condiciones sociales en las cuales yo pueda estar inmersa. Igualdad de género, o sea, mi condición de mujer no debe negarme oportunidades para yo seguir creciendo como mujer, pero también en la profesión que yo pueda estar desarrollando y los cargos que yo pueda también ejercer. A nivel educativo no se me puede negar la oportunidad precisamente de seguir aprendiendo, de seguir creciendo y tener la oportunidad al acceso a la educación. Igualdad en lo político, entonces a participar activamente en la toma de decisiones desde cualquier tipo de cargo público y también pues tener la plena seguridad de que puedo no solamente elegir sino también ser elegida para cualquier tipo de cargo que se me permita desde el Estado. Y pues lógicamente ya como grupo pues ese principio de igualdad donde todos tenemos derechos y deberes como parte de una sociedad y de un país. Entonces, ¿a qué debemos proyectarnos nosotros, ustedes como estudiantes, ustedes como personas? A poner fin a todas las formas de discriminación contra las mujeres y niñas que pues ustedes en estos tiempos se han dado cuenta no solamente por los medios de comunicación, sino quizás ya en algo más cercano, quizás desde familias, quizás desde un conocido, como las mujeres y las niñas pues han tenido varios tipos de discriminación, tanto así pues que se llega a abusar, ¿sí? A abusar de ella en todo sentido. Entonces, poner fin a todas las formas de discriminación contra las mujeres y niñas no es solo un derecho humano básico, sino que además es crucial para el desarrollo sostenible. Se ha demostrado una y otra vez que empoderar a las mujeres y niñas tiene un efecto multiplicador y ayuda a promover el crecimiento económico y el desarrollo a nivel mundial. Entonces, si la mujer también está o es partícipe de esa vida política, de esa vida social, y se le da el lugar que corresponde, pues también entonces ayudaremos o podremos contribuir para que la sociedad en la que vivimos pueda mejorar